partir de este momento, estamos contigo. Un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias como siempre por estar conectados a nuestra señal y como siempre cada jueves también acompañándonos y permitiéndonos llegar a sus hogares. Como siempre les decimos, gracias a ustedes podemos llegar a muchísimas más personas, así que por favor no olviden suscribirse a nuestro canal. Es muy fácil, RCR, colocan en YouTube y allí pueden hacer crecer esta familia que además está conectada con ustedes a través de todas nuestras redes, @RCR750 y mi cuenta personal, @ClauMacero. Y también gracias al trabajo de un equipo maravilloso que siempre está al frente de esta emisora, que es en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, y en la producción de este programa Jay Pacheco, Malala Nogales, Justo Navarro, y en los controles nuestro querido José Gregorio González, quien me acaba de saludar, y bueno, espero verlo muy pronto también. Y bueno, además agradecer a nuestros amigos de las publicidades. Ellos son Habibis Cakes, quienes ponen a disfrutar tu paladar como siempre con todos los pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahorias, marmoleada, tienen también de limón, 3 leches, y si quieren sus famosos suspiros o pavlovas, no duden en contactarlos, porque además ellos tienen delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas, y es muy sencillito ponerse en contacto con ellos, @Habibis_Cakes en Instagram o a través del 0412-610-0838, porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos están encantados de vender amor. Y además con muchísimo amor también los atienden en Perfect Hair, el cambio de look que siempre he soñado. Por supuesto hay que dejarlo en manos de los que saben. Y una persona o un equipo que tiene 40 años de experiencia, por supuesto que saben de la materia. Entonces, no duden en ir a Perfect Hair. Ellos tienen alisados, queratina, cirugía capilar, todos los tratamientos más avanzados para el cuidado y el brillo de tu cabello, pero también todo lo que necesitas para tus manos y pies. Ellos están ubicados en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, acá en nuestra ciudad capital, y los pueden seguir en Instagram muy facilito por la cuenta @SalonPerfectHair. Y finalmente también a nuestros amigos que ya están en Caracas, son el Paraíso Dental, como lo escuchas, con todas las especialidades que vas a encontrar en un solo lugar. Allí van a verse con la doctora Danivet Moreno, la doctora apodada como doctora Sonrisa, que tiene todos los tratamientos de restauraciones estéticas y de conductos, cirugía, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría, porque siempre sabemos que a veces es complicado llevar a los chamos al odontólogo, pero allí está la gente del Paraíso Dental con lo mejor, además. Precios accesibles y los mejores materiales del mercado y además la mejor atención para nuestros chamos. ¿Dónde están ellos? Están en la Plaza Madariaga del Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, cerquita de nuestra radio, acá en Caracas, en el nivel PO, consultorio Paraíso Dental, y pueden comunicarse con ellos a través del 0212-481-9776 y 0424-320-4222. Y si quieren ver un poco de su trabajo, pueden seguirlos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental, porque somos el Paraíso Dental. Y ahora sí, le doy la bienvenida a mi primer invitado. Ayer veíamos una protesta precisamente de los jubilados y personas de la tercera edad que de alguna manera estaban reclamando mejoras salariales y exigiendo tener un salario digno. Por supuesto que cuando llegamos a la tercera edad o a esa etapa de nuestra vida queremos estar con unas condiciones dignas como el resto de los venezolanos. Y esta fue precisamente la exigencia de diferentes sindicatos, coaliciones, trabajadores. Vimos como distintos gremios se sumaron a esta protesta que fue nacional, no solamente en Caracas, pero allí estuvo ayer Enrique José Cedeño Abreu. Él es secretario nacional del Sindicato Único de Trabajadores del CNE, SUT-CNE, como es el nombre o las siglas, y está con nosotros precisamente para comentarnos cómo fue esta experiencia ayer, cuál fue el reclamo y también cuáles son las respuestas, ¿no?, ante los anuncios de Nicolás Maduro. ¿Cómo está, señor Enrique? Muy buenas tardes, licenciada Claudia Macero. Muy agradecido por invitarme a este programa Contigo Literalmente. Es un placer poder expresarle a toda la audiencia de este programa en nombre del Sindicato Único de Trabajadores del Consejo Nacional Electoral SUB-CNE y en nombre de la Coalición Sindical Nacional. Quiero informarle pues a la audiencia de este programa que el día de ayer, 9 de marzo, donde la coalición sindical y el sindicato SUB-CNE, pues nosotros somos un sindicato nacional que está representado en todos los estados del país. Y en todos los estados del país se realizó lo que se realizó en la capital de la República de Venezuela, en la esquina
donde queda el Seguro Social Nacional, la sede nacional, donde se presentó un documento, un petitorio, pues, al Seguro y al Gobierno Nacional, donde rechazamos en primer lugar el aumento salarial porque contradice, pues, la esencia real de la vivencia del trabajador venezolano, los jubilados y pensionados. Un aumento que no es cónsono, pues, con la realidad que estamos viviendo. Y a nivel nacional, en todo el país, en todas las sedes del Seguro Social, los trabajadores del Poder Electoral, no los que formamos parte, pues, en esta lucha por obtener un salario digno, pues, de acuerdo a lo que representa, pues, el contenido del artículo 91 de la Constitución, pues, hicimos presencia activa en respaldar, pues, esta solicitud. De esta manera, pues, quiero dar testimonio en nombre de la coalición sindical, en nombre del sindicato SUCCNE, pues, que ayer se realizó esta jornada con una presencia mayoritaria, una unidad de todos los gremios que hacemos vida en el país y especialmente aquí en la capital de la República de Venezuela. Señor Enrique, a propósito de eso, sabemos que en Venezuela todos los días hay protestas, quizás no todas son registradas o no todas son conocidas, pero el día de ayer esta protesta tuvo mucho auge. ¿A qué se debió el éxito de esta convocatoria y cómo hicieron, quizás para, bueno, sumar a distintos sectores que precisamente lo fueron a acompañar por la exigencia que ustedes estaban haciendo? Esta fue una convocatoria muy amplia, ¿no? Una convocatoria que desde el punto de vista, todos los que formamos parte de los gremios sindicales en el país, siempre hemos estado unidos previo a esta convocatoria para tratar de buscar la unidad, el consenso. Aquí también tuvieron posiciones algunas agrupaciones políticas también, porque los sindicatos, los directivos de los sindicatos tienen posiciones políticas, pero está por encima, pues, lo que de verdad hoy en día estamos demostrándole al Ejecutivo Nacional que estamos insatisfechos, estamos molestos, estamos exigiéndole al gobierno, pues, que asiente una realidad de acuerdo a la vivencia que está viviendo el venezolano, más que todos los pensionados, jubilados y los trabajadores y los contratados, desde el punto de vista de que la situación del país, de acuerdo a la Constitución, establece que todo trabajador, todo jubilado pensionado tiene que tener el derecho a un salario digno, vivir una realidad, y la realidad es que el gobierno está demostrando otro escenario. El gobierno está demostrando que con un salario de medio petro, con un salario de 126 bolívares, que representa $28, se cree que se va a poder vivir y se va a poder comprar las medicinas, se va a poder pagar transporte, y esto es totalmente contradictorio. Esta es una película que está demostrando el gobierno que es contradictoria a la realidad. Por eso que nosotros estamos exigiendo al Ejecutivo Nacional, a través de estas concentraciones, a través de esta unidad que ayer se demostró, a través de esta fuerza de la unidad gremial que tenemos a nivel nacional, de que el gobierno tiene que, por favor, demostrarle al pueblo venezolano que el derecho al respeto a la Constitución tiene que ser una realidad. ¿Cuál es la realidad que nosotros estamos exigiendo? Por favor, que tiene que establecer un salario digno, un salario como establece la cesta básica de $446, que es lo que representa el contenido de una composición alimentaria para tratar de que los venezolanos, los trabajadores puedan vivir con dignidad. Esa es la realidad. Por eso que ayer se dio esta unidad, se dio este impacto y que tuvo un respaldo de la ciudadanía general, de los partidos políticos, y por eso es que nosotros vamos a seguir en la lucha hasta que veamos, pues, cristalizar esa realidad contenida en la Constitución de la República Venezolana de Venezuela, en el artículo 91. Sí, de hecho, señor Enrique, según los cálculos, el salario mínimo que anunció Maduro solo alcanza para comer 2 días, ¿no? Sin embargo, ayer escuchábamos también, como él decía o prometía, que este salario iba a llegar a $300. Aún así, como usted bien acaba de explicar, para cubrir la canasta básica se necesitan $448 al mes. ¿Qué esperan ustedes? ¿Confían en esta promesa? ¿Qué pasa si lo cumple, si acaba la protesta? Porque de alguna manera también esa es la pregunta que se hacen muchos venezolanos. ¿Es solo un tema salarial? Nosotros, por lo menos, la prueba, aquí en mis manos yo tengo un oficio de fecha 8 de marzo, número 008 del 2022, que fue entregado a la presidencia al profesor Pedro Enrique Casellas Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral, donde nosotros, el sindicato, la directiva, en una reunión amplia decidimos
dirigí esta comunicación al presidente del Poder Electoral, donde le exigimos al presidente del Consejo Nacional Electoral y a los demás rectores que se unan a esta lucha, ¿no? Que soliciten a la Asamblea Nacional no un crédito adicional para que se cumplan con los trabajadores, porque nosotros como Poder Electoral, como establece la ley del Poder Electoral, somos un ente autónomo. Lamentablemente lo digo con pruebas y con hechos reales, Tibisay Lucena destruyó esta institución, puso en pobreza extrema a la familia CNIista desde el punto de vista de que esta era una institución que tenía una vivencia de salarial a las otras instituciones, porque como dice la ley, es una institución que tiene que estar dependizada, tiene que estar separada de las otras instituciones, porque manejamos una política electoral que no podemos depender, ni podemos tener dependencia, valga la redundancia, de otras instituciones, porque el ente comiciar es un ente que no puede ser manipulado ni penetrado por otras instituciones, porque tenemos que tener una libertad propia desde el punto de vista de la materia electoral que manejamos. Entonces, ayer en esta comunicación exhortamos a las autoridades del Poder Electoral en la figura del profesor Pedro Enrique Casallas Pérez y a los demás rectores que se unan a esta lucha en función de solicitar a la Asamblea Nacional un crédito para que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución, y así pues ayer también vimos que los diferentes representantes de los demás gremios, federaciones y confederaciones hacían un llamado en su derecho a palabra de que exhortando al gobierno que pise tierra, que viva la realidad y que demuestre pues que los trabajadores merecemos respeto desde el punto de vista de que tenemos que vivir de un derecho consagrado en la Constitución, que es un salario digno que todos tenemos que tener. Lamentablemente ahorita vemos que el Ejecutivo, de acuerdo a ese impacto de ayer, está expresando que va a tener un salario prontamente en $300. Ojalá que sea lo más rápido. Pero lo que tiene que entender el gobierno, que mientras el gobierno no se regula con Fedecámara, con los gremios comerciales que manejan la política empresarial de Venezuela, y se pongan de acuerdo al salario, esto no va a tener un éxito, porque cada vez que el gobierno aumenta un salario... Sí, creo que perdimos al señor Enrique. ¿Ustedes lo escuchan, Jai? Sí, bueno, acabamos de perder comunicación con el señor Enrique, miembro del Sindicato de Trabajadores del CNE. Vamos a intentar reconectar con él. Bueno, él hacía una denuncia prácticamente importante, según datos, y lo que tenemos acá reflejado, al menos 5 millones de personas de la tercera edad reciben una pensión de apenas 7 bolívares, eso es equivalente a apenas un poco más de $1, y él precisamente explicaba cómo a través de un documento estaban exigiendo precisamente no solamente un salario digno, sino la rapidez o la celeridad en este aspecto. Si no tenemos todavía al señor Enrique, vamos a hacer una pequeñísima pausa para intentar conectar con él, y al regreso seguimos hablando entonces de lo que viene, si esta protesta acaba acá o si en definitiva este movimiento que vimos ayer en todo el país de los gremios, sindicatos, etcétera, trabajadores exigiendo precisamente algunas mejoras salariales, pero también por supuesto libertad, tiene por supuesto algunas otras fechas por venir. Ya volvemos con más de Contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750. La radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Y aquí estamos de vuelta en Contigo. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. En la parte anterior conversábamos con Enrique José Cedeño Abreu, él es secretario nacional del Sindicato Único de Trabajadores del Consejo Nacional Electoral. Habíamos perdido comunicación, señor Enrique, y usted hablaba justamente de un documento que hicieron llegar precisamente a los miembros del régimen de Maduro para insistir, ¿no?, en estos beneficios que ustedes de alguna manera exigían el día de ayer en esta protesta nacional que vimos de pensionados, jubilados, ¿no? Quisiera saber, señor Enrique, y por eso le hacía la precisión, no sé si lo llegó a escuchar, si manejan números, porque hablamos de al menos 5 millones de personas de la tercera edad que reciben una pensión de apenas 7 bolívares, eso apenas equivalente a poco más de $1, pero quisiera saber si ustedes manejan números de cuántas personas estarían de alguna manera detrás de esta exigencia que ustedes hicieron pública ayer. Mira, en la asistencia ayer, de acuerdo a los medios electrónicos, Claudia, a nivel nacional, la presencia fue masiva, ¿no? En Caracas estaban más de 3.000 personas en representación de los diferentes gremios, unidas pues a esta convocatoria, el pueblo, pues los vecinos, más que todo la presencia eran los jubilados y pensionados, porque son los que en verdad después de cumplirle al país, después de cumplirle a las instituciones, no se le atropella una forma con una violencia llevada a la muerte, digamos así, porque lamentablemente lo que se le devengan del seguro social, de la pensión, es una miseria, ¿no? Entonces, la asistencia fue muy mayoritaria, ¿no? Y por eso fue que nosotros en el día anterior, el día 8, hicimos entrega a las autoridades del Poder Electoral, al profesor Pedro Enrique Casalla Pérez y a los demás rectores, de una carta, de un oficio 008, donde le exhortamos, le hacemos un llamado para que se unan a esta lucha en una forma de exigirle a la Asamblea, que es la que maneja los presupuestos, no sobre un crédito adicional, para que las familias seneístas, más que todos los jubilados pensionados, dejen de estar viviendo esta situación crítica, esta situación de hambre que se está viviendo. Igualmente exhortamos al Ejecutivo Nacional, pues que se vean en el espejo de esta situación que está viviendo toda esta masa de trabajadores y de jubilados y pensionados del país. De esta manera, yo quiero agradecerte, Claudia, que en tu programa, que siempre ha sido de una importancia en multiplicar estas luchas, de que nosotros, la coalición sindical y este sindicato que forma parte de la coalición, vamos a continuar con otras actividades en los próximos días, siguiendo pues de que el gobierno cumpla con la Constitución de la República Venezolana de Venezuela, desde el punto de vista que el artículo 91 se haga respetar y se haga cumplir, de que todos los trabajadores pensionados tengan una pensión y un salario digno. Sí, justamente esa era mi pregunta, ¿no? Si después de esta primera acción ustedes tenían previstas nuevas acciones, y yo quiero leerle además un mensaje que, bueno, fíjense, es parte de los testimonios, ¿no?, de pensionados como los que usted representa, que dice justamente, bueno, mira, el Seguro Social me notificó que hace un año estoy pensionado, solo tengo que llevar la planilla al Banco de Tesoro, el problema es que gasté 8 bolívares en las copias y la pensión mensual son 7 bolívares. Entonces imagínense ustedes la desproporción que eso significa, señor Enrique. Yo, en ese sentido, quiero pedirle quizás un mensaje de cierre a esos pensionados, a esos trabajadores, a esos venezolanos, que bueno, que obviamente saben que eso no alcanza para nada, prácticamente no sirve para nada, después de más de 30 años de trabajo. ¿Cuál es el mensaje que ustedes envían desde una organización, una institución como la que usted representa, a esos venezolanos que hoy, bueno, básicamente ven que su trabajo no ha servido o no, precisamente no se ve reflejado en el salario que devengan? Bueno, mira, quiero darle un mensaje de aliento, de motivación, un mensaje de esperanza, un mensaje en nombre de Dios Todopoderoso a toda esa gran familia venezolana de jubilados y pensionados, trabajadores contratados, que tengan fe en nosotros los dirigentes, que tengan mucha confianza en nosotros, que no nos vamos a arrodillar y nos vamos a mantener en la constancia de lucha, de pie siempre, vamos a estar en la perseverancia, creando las pruebas y los hechos que le exijamos día a día más al gobierno ejecutivo nacional, que así como gastaron ese dineral en carnavales y en fiestas
y que no invirtieron, no han invertido, porque es doloroso que un jubilado, un pensionado, un trabajador asista a una clínica, a un hospital y se consiga una situación de que no hay insumo y que no hay cómo atenderlo como se merecen después de haber cumplido a las instituciones con su acción laboral. Yo le hago un llamado a toda esta masa de trabajadores, a toda la familia en general, de que confíen en nosotros, que a través de la coalición sindical, que hemos estado uniendo todos los gremios con mucha transparencia, mucho cariño, mucha sinceridad y mucha legalidad en los hechos que estamos haciendo, que no lo vamos a defraudar, que la lucha entre más días va a ser de unidad, de constancia, y que vamos a obtener, pues Dios mediante, con el respaldo de la ciudadanía, con el pueblo en general, con las asociaciones civiles, vamos a tener respaldo para lograr nuestro objetivo. Aquí no hay un interés oscuro, aquí lo que hay un solo hecho que nos caracteriza a los demócratas, que estamos tratando de que el gobierno entienda y comprenda que tiene que respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en hacer real el artículo 91 de la Constitución, que establece que todo salario, toda pensión tiene que ser homologada a lo que es la cesta básica, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Le exigimos al gobierno nacional que por favor, que así como no está cumpliendo la Constitución, el artículo 28, que por favor cumpla con los centros médicos asistenciales, con los medicamentos, en función de que este equilibrio entre lo que es la alimentación y la salud vayan al par de cumplimiento, para que al menos se le dé ese derecho a la vida al venezolano. Muchas gracias, Claudia Macero, por tu invitación. No se vaya. Este programa se sigue desarrollando como siempre se ha hecho, y que de esta oficina del Sindicato de Trabajadores del Consejo Nacional Electoral, Plaza Caracas, pues estás invitada a visitarnos y seguir conversando. No se vaya, señor Enrique, nos quedan un par de minutos y yo quiero, además de este mensaje final que ha sido muy claro, yo quiero hacerle una última pregunta, porque generalmente la crítica que hay a este tipo de movimientos, a este tipo de protestas, es que se quedan en lo salarial. ¿Cómo combina eso con la exigencia de libertad? Porque al final hay muchos que dirán, bueno, mientras esté Maduro ahí, eso no va a cambiar, podrán aumentar otra vez y volveremos otra vez a estar en el mismo proceso. ¿Cómo combina eso, y ya como un mensaje ahora sí de cierre, señor Enrique? Mira, esta lucha, esto no es una lucha de momento, ¿no? Esto no es una lucha de un día, esto es una lucha de perseverancia, esto es una lucha que necesita tener los valores fundamentales de estrategia, de accionar desde el punto de vista de la unidad de todos los gremios, y que Dios mediante nosotros vamos a continuar con Dios Todopoderoso por delante. Sabemos que lo vamos a lograr, porque no estamos exigiendo algo que no está en la transparencia legal, está en la Constitución, y en eso vamos a seguir tratando que el gobierno haga cumplir la Constitución. Y ese es el deber ser de nosotros como miembros de un sindicato, como los demás integrantes de los otros gremios, y que estamos claros que nuestra lucha va a tener un éxito en nombre de Dios Todopoderoso. Bueno, esperemos que sí sea, señor Enrique José, y gracias por su participación, usted como además secretario nacional del Sindicato Único de Trabajadores del CNE. Y bueno, esperemos también recibir nuevas noticias de nuevas protestas o convocatorias, precisamente para seguir exigiendo esto que usted ha dejado bastante claro, que es dignidad, básicamente, y eso también está inserto en la pregunta que yo le decía, que es libertad. Y eso solamente va a existir precisamente en un espacio donde cada uno pueda hacer valer con su trabajo lo que hace, su esfuerzo, y que eso esté de alguna manera bien retribuido en su vida, ¿no? Y esa es básicamente la aspiración de cualquier venezolano y cualquier ciudadano del mundo. Así que muchísimas gracias, señor Enrique, por estos minutos. Esperamos tenerlo muy pronto por acá. Gracias. Muchas éxito. Muchísimas gracias. Bueno, conversábamos con el señor Enrique Cedeño, como ustedes ya habían escuchado, parte de la protesta de ayer de los jubilados y de alguna manera pensionados, ¿no? Que fue una protesta nacional masiva. Y con esto entonces quizás cerramos esta parte de Contigo para ahora pasar a otro tema que también tiene que ver con algo que nos está inquietando mucho a los venezolanos, que es la dinámica geopolítica y qué está sucediendo con este acercamiento de Estados Unidos a Maduro, mientras hoy veíamos a Delcy reunido con Rusia. Ya volvemos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos El sapo invasor. En la naturaleza, todo guarda perfecto equilibrio. Siguiendo el viejo esquema de la cadena alimenticia, ninguna especie debe abundar poniendo en peligro a otras. Sin embargo, a veces la intervención humana causa cierto desbalance. Así pasó en Australia, donde el sapo se introdujo en los años 30 para controlar plagas de la caña de azúcar, pero se reprodujo con tal descontrol que comprometió la existencia de ciertas ranas y algunos reptiles. Hubo muchos intentos por enmendar este error. Incluso, el gobierno de ese país tan lejano, durante los años 90, pagó a investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para buscar estrategias de control de la densidad de sapos. Así, los científicos criollos aislaron un virus letal que fue posteriormente llevado a Australia, pero este no pudo ser liberado, pues afectaba también a algunas especies de ranas australianas. Curiosamente, el sapo es parte de nuestra fauna autóctona y no ha representado amenaza alguna para nuestras especies. Pero en la tierra de los canguros es un problema. Hoy en día, el sapo sigue siendo motivo de preocupación en Australia, pero tenemos mayor comprensión de las diferencias entre continentes. Y sin duda, estamos cada vez más cerca de dar con una estrategia para detener el avance de este invasor. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Aquí estamos de vuelta en Contigo, el
liberalmente, gracias por seguir conectados a nuestra señal y también gracias a nuestros amigos de Habibis Cakes. Pon a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Ya ustedes saben todas las ricuras y los dulces que ellos tienen para ustedes, pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahoria marmollada, las pavlovas que son muy famosas, y todo ese contacto lo pueden hacer con ellos a través de @Habibis_Cakes en Instagram, a través del 0412-610-0838, y también agradecer a nuestros amigos del Paraíso Dental, que tienen todas las especialidades en un solo lugar. Ayúdenme a encontrar a la doctora Anivet Moreno, precisamente en el Paraíso, ¿no? En la Plaza Madariaga, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental, @DRA_sonrisa DM y @Paraíso Dental. Y ahora sí le doy la bienvenida a mi siguiente y último invitado. Él es José Gregorio Contreras, doctor en Ciencias Políticas y además coordinador de formación de cuadros de 20 Venezuela. José Gregorio, hoy te hemos querido convocar precisamente para hablar de un tema que tiene a los venezolanos un poco angustiados, ¿no? Y no solo los venezolanos. Hemos visto quizás con asombro este acercamiento de Estados Unidos a Nicolás Maduro después de no solamente las sanciones, ¿no? Sino la investigación que se sigue precisamente contra él por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, más todo una serie de eventos que los venezolanos conocemos muy bien, ¿no? Y tú también. Pero además, este es una situación que sigue sumando eventos, ¿no? Y por ejemplo, hoy acabamos de ver cómo Rusia y Venezuela sostuvieron un encuentro en Turquía. Justamente allí vimos una foto de Delcy Rodríguez, quien hace poco había abogado por el diálogo en Ucrania. Entonces, quisiéramos inicialmente quizás un balance, ¿no? De la situación. ¿Cómo lo ves y en qué punto estamos, José Gregorio? Y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Claudia. No, gracias a ti por la oportunidad que nos da. Bueno, lo que estamos viendo actualmente en el mundo es un mundo convulsionado que genera muchísimas confusiones y que lo que nos lleva a pensar es que se están imponiendo los intereses particulares, los intereses de mafia y no los intereses principistas que deben guiar los valores de Occidente, de la República y de los Estados. Esto es muy delicado. Cuando vemos que un régimen que está sancionado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y entonces vemos el gobierno de los Estados Unidos acercándose, diciendo que no están negociando y que no están dando nada a cambio, pero sin embargo vemos que personas que estaban presos estadounidenses en el régimen venezolano salen de la cárcel. Esto es gravísimo porque el mundo está perdiendo la perspectiva, a mi modo de ver. Los Estados Unidos debería estar ahorita preocupados por buscar la manera de orientarlos hacia la consecución del objetivo fundamental, que es preservar los valores de Occidente. Cuando vemos a una representante del régimen reuniéndose con el canciller de Rusia en Ucrania, bueno, nos da a pensar que esto realmente, pudiéramos decir, los dioses están locos. No sabemos qué está pasando, porque cómo es posible que teniendo nosotros un socio natural de 200 años de historia con Estados Unidos, que hemos tenido relaciones comerciales y que además defiende los valores de Occidente, esté un régimen negociando con unos señores que no representan para nada los valores de los venezolanos y de los latinoamericanos. En este momento lo que podemos decir entonces es que ese proceso de globalización que vive el mundo, en alguna oportunidad lo dijimos, fue nuestra tesis doctoral, y lo dijimos que si bien el viejo orden internacional pudiera criticársele, tenía unas instituciones que lo coordinaban mal o bien, pero que este nuevo orden que estaban haciendo no tenía estructura y que podría dar lugar a que esas asimetrías de la globalización se fueran dando y privaran otros intereses. Yo creo que el mundo en este momento está siendo movido por intereses muy distintos a lo que debe preservar un Estado, a lo que debe preservar una república y a lo que debe dedicarse un jefe de Estado y de gobierno para precisamente defender los valores, que es lo que nosotros tenemos que hacer, o los políticos que están en el área tan importante de la vida humana como es la política, deben de preocuparse, porque lo que nos debe mover a todos aquellos que estamos en gobierno, que estamos en política, que estamos representando partidos políticos, son los intereses de la República, es decir, esa moral cívica y republicana que nos dicen los que debemos defender. Eso hoy en día está trastocado, y eso es precisamente lo que nos tienen que llevar a aquellos políticos serios a abrazarnos a los principios. Precisamente ante un mundo convulsionado hay que abrazarse a los principios. Justo sobre eso te quiero hacer una pregunta, ¿no? Y de hecho acabo de ver esta noticia que dice
que Estados Unidos está afirmando que no hizo ninguna concesión a Venezuela a cambio de liberar a los estadounidenses. Bueno, eso es lo que dicen los medios, ¿no? Sin embargo, justo sobre eso que tú comentas, José Gregorio, y lo comentaba también con un amigo, le decía, a veces sacamos juicios, ¿no?, sobre tiranías como la de Rusia o como la de Venezuela, desde nuestros principios, ¿no?, pensando que son personas o que son regímenes que tienen escrúpulos, pero no necesariamente, ¿no? Y de hecho, un compañero nuestro que es Perkin Rocha decía, bueno, ya va, probablemente para nuestra ética eso está mal, pero para la ética de ellos no. Entonces, está mal analizar eso desde este aspecto. Se ha perdido de alguna manera la conciencia de esa esencia criminal que está precisamente en estos dos regímenes, que además incluye también a China, a Irán y a otros países que también se están sumando a esta jugada. Bueno, pero independientemente que para ellos eso sea ético, nosotros tenemos que seguir siendo principistas, aferrarnos a lo que a nosotros nos mueve, principios éticos, y lo que no es ético hay que decirlo. Ese comportamiento que tienen estos regímenes precisamente son gente que ha saltado el poder para hacer de la suya, para imponer los valores particulares y de sus intereses particulares y de las mafias que están tras de ellos, pero no para gobernar, no para ser gobierno. Y eso es lo que debe llamar la atención a los líderes del mundo que están conscientes del problema que estamos atravesando, para que nos unamos en el rescate de los valores. Hay un trastocamiento en el mundo de estos valores, lo que exige precisamente que tanto académicos como políticos se sienten a pensar y a orientar una estrategia para enrumbar los destinos de la república a lo que verdaderamente debe dedicarse una república, que es velar por sus ciudadanos, velar por el funcionamiento de las instituciones. Hoy vemos un mundo convulsionado donde tras de esos intereses se están coleando mafias, el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico. Bueno, esto tiene que llamarlo a reflexión y nosotros tenemos que seguir llamando las cosas por su nombre. Cuando vayamos a cualquier programa, así como lo estamos haciendo hoy, tenemos que decir las cosas y llamarlas por su nombre. No es ético lo que están haciendo desde el punto de vista de lo que dicen los griegos, de lo que dicen los filósofos en cuanto a lo que es la ética pública y la ética de los gobernantes. Independientemente que ellos lo puedan considerar una ética, pero no puede ser una ética para cada quien. La ética es ética para todos desde el punto de vista de lo que significa la ética. Sí, quizás ahí entramos más al terreno de la moral, ¿no? Sin embargo, José Gregorio, quisiera también tú como experto de este tema desde el punto de vista histórico, ¿no? ¿Cuál ha sido quizás el rol de este tipo de tiranías, ¿no? De Rusia, de China, hemos visto, incluso la semana pasada tuvimos aquí en este programa al profesor David Petit y él hablaba del espacio vital de Hitler al espacio espiritual de Putin, ¿no? Que no tiene ningún tipo de asidero teórico, ¿no? Ese tema del espacio espiritual. Pero ¿cuál ha sido entonces el rol de regímenes como este? Primero con la Unión Soviética, ahora todo este tema de Rusia y estos países que quedaron allí postsoviéticos. ¿Cuál ha sido el rol, no? Y qué podemos aprender precisamente de estas acciones que ya vimos en el pasado, pero que hoy probablemente vemos están amenazando precisamente esa convivencia, la paz y estos valores que podríamos decir son de Occidente, ¿no? Qué bueno, porque me llevas a un punto interesante, que es que nosotros tenemos que conocer la historia. Y si no se conoce la historia, se cometen los errores. Tiranías han existido, sin duda. La de Hitler fue una, pero tuvo un hombre como Churchill que se paró firme y dijo: a Hitler se combate con la guerra y tenemos que combatirlo porque si no el mundo está condenado a que el mal se imponga. Bueno, y gracias a esa acción de un estadista que hizo convencer, porque no es la primera vez que los Estados Unidos se equivoca. Los Estados Unidos ha tenido políticas exteriores muy erradas. Vino a entrar a la guerra ya en 1941, a tanto Churchill decirle que había que unirnos para poder combatir ese mal. Pero el problema de hoy es más grave, Claudia, porque vivimos un mundo globalizado y esta tiranía está siendo aprovechada o están haciendo pacto con mafias internacionales del crimen internacional. Entonces la cosa es mucho más grave que antes. Esto han evolucionado de manera tal que tienen unas formas de acciones que a veces no son posibles captarlas por la manera tan como se mueven, tan encriptadas como se operan, que es difícil. En verdad es difícil muchas veces y son cosas tras días que tú cuando estás tratando de analizar una cosa, inmediatamente surge otra. Entonces es allí donde yo sigo insistiendo que nosotros tenemos que machacar a cada rato la importancia de los principios, los valores de la libertad,
principios ciudadanos, los principios de la República, y no solamente desde lo interno hacia lo interno, sino desde lo interno hacia afuera también, convocar líderes del mundo para unirnos en esta lucha, porque como bien lo ha dicho nuestra querida María Corina Machado, esta es una lucha que requiere de la unidad internacional de los hombres y mujeres de buena voluntad y que estén conscientes del papel que en este momento está atravesando el mundo, porque es el mundo el que está en peligro, son los valores que se construyeron que están en peligro, están trastocando las sociedades. Bueno, y vemos gente en los gobiernos enferma, porque como ya incluso el Servicio Secreto de los Estados Unidos dice que Rusia está preparando armas químicas para atacar a Ucrania. ¿Se imaginan quién puede hacer una cosa como esa? Solamente un loco, un enfermo de poder puede hacer una cosa como esa en estos tiempos donde lo que tendría que imponerse es el diálogo, la negociación, y entendiendo pues que cada vez estamos más interconectados en este proceso de globalización, lo que debería imperar es la cooperación entre Estados, la integración entre Estados, buscar entre todos resolver los problemas que confrontan la humanidad y no en estas locuras. Por eso es que cuando nosotros hablamos que hay que hacerle frente a estos locos, hay que hacerle frente pero con todas las de la ley y comenzar esa batalla de la opinión pública, que es importantísimo, que tenemos que ganarla desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la política, de los sectores que generan opinión, desde el punto de vista de la prensa, porque el mundo tiene que comenzar a entender que este mal hay que pararlo. ¿Y quiénes lo vamos a parar? Aquellos ciudadanos que estemos conscientes de esta realidad y que tenemos que impulsar entonces liderazgos que nos ayuden a parar esta desgracia que el mundo hoy está viviendo. Sí, justamente en esa línea de lo que comentas, quizás una de esas referencias hoy es el rol ha sido el rol del presidente ucraniano, ¿no? Zelensky, que ha mostrado no solamente ese tema de la valentía, el coraje, pero sobre todo la firmeza, ¿no? Y la exigencia de cumplir con la responsabilidad que tiene la comunidad internacional. ¿Qué crees tú, José Gregorio, que ha pasado? Que no solamente quizás están trastocados estos valores occidentales que tú bien mencionas, sino también no hay referentes, ¿no? Y esto te lo digo porque en Latinoamérica también lo vemos, ¿no? Cómo está de alguna manera barriendo el comunismo y el socialismo. Hemos visto que han llegado por la vía democrática, a pesar de que sabemos todo lo que hacen por debajo y lo conocemos muy bien en Venezuela. Pero ¿qué crees tú que ha pasado? ¿Por qué hoy no hay esos referentes quizás de libertad que puedan ser un faro o una guía para precisamente salir de esta oscuridad? Por lo que te decía anteriormente, Claudia, el proceso de la globalización ha sido aprovechado por propios y extraños. Y no olvidemos que el comunismo nunca ha dormido. Ese ha sido el error de los demócratas, de los republicanos, de aquella gente que defendemos los valores de la libertad, no entender que estos señores han seguido muy bien la orientación gramsciana de apoderarse de las instituciones para desde allí operar. ¿Qué están pasando con estos organismos internacionales? Bueno, están invadidos de gente de izquierda que de alguna manera apoyan estas locuras y que además dentro de ellos hay muchos representantes, porque caramba, yo no puedo explicar cómo que estos organismos internacionales le dicen a Ucrania que van a formar parte de la OTAN y después que se le presente ese conflicto dicen que lo van a apoyar y de una vez que creemos que lo están apoyando lo dejan solo. Entonces es una cosa que trastoca para el análisis. En verdad que a veces yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Aquí tienen que haber otras manos que están moviendo la cuna, que están tras ellos, porque no logro definir otra cosa que me lleve a una conclusión distinta. Estoy convencido que estos sectores han penetrado todas estas instituciones y desde allí están operando y por eso que el mundo está así. Por eso es que se requiere en este momento la acción de los buenos. El mal siempre ha sido una lucha con el bien, no desde ahora, desde los momentos bíblicos, pero el bien siempre ha triunfado sobre el mal en la medida en que los hombres de buena voluntad, los hombres claros, buscan, se unen y dan la lucha. En este momento nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente impulsar ese movimiento internacional de hombres, mujeres, lúcidos en cuanto a lo que hay que hacer y tratar de detener esta locura, porque sin duda alguna debe llamar a la reflexión esos organismos internacionales que se crearon para defender a los estados, porque precisamente ya no son los estados los únicos actores de las relaciones internacionales. Antes pues había negociaciones entre presidentes, jefes de estado, pero ya ahora no solamente son los estados, son relaciones transnacionales, relaciones supranacionales
en esas transnacionales tenemos puesto estas organizaciones económicas que generan efecto en los países, porque por ejemplo, aquí estamos ahorita conversando y la agenda, estos que hablan hoy de una soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, se tomó una decisión en uno de estos centros de operaciones económicas y un estornudo que ellos hagan allá se convierte en una neumonía para los países latinoamericanos. Es decir, el mundo está hoy tan interconectado, precisamente, bueno, que las desestabilizaciones son muy fáciles. Y más aún, si entonces esta desestabilización se unen todas estas mafias que están operando con intereses muy particulares, intereses muy personales, intereses grupales, bueno, se está amenazado la democracia y la libertad en el mundo. Esto requiere precisamente una de las cosas que dice Amartya Sen, defender la democracia como un valor universal. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Unirse a los liderazgos del mundo que están conscientes de esta realidad. Así es. Bueno, José Gregorio, nos quedan unos minutos ya y yo no quiero dejar de preguntarte, primero, bueno, absolutamente de acuerdo, ¿no? Creo que incluso esa interconexión también debería ser algo positivo, ¿no? Porque nos permitiría también llevar este mensaje de libertad a muchísimas más personas. Quizás ahí, aunque no se ha dormido el comunismo, quizás el Occidente sí se ha dormido, ¿no? Y ahí hacer esa mea culpa y esa revisión de lo que hemos fallado. Pero justamente mencionabas hace rato a María Corina y esta mañana la veíamos en CNN diciendo que esperaba que Estados Unidos rectifique y que en esa mesa de diálogo de México, que ahora se está proponiendo retomarse, el régimen va sentado con Rusia. Tú que sabes, además de estos procesos históricos de diálogos, de acercamientos, de negociación, ¿qué podemos esperar de eso? ¿Y tú también crees que Estados Unidos tiene que rectificar? Mira, totalmente, y a Estados Unidos hay que hacerle como, y una de las cosas que tú bien lo sabes, yo soy muy churchilliano, hay que hacerle, lo que está haciendo María me parece interesante, nosotros no podemos dejar de pedirle a los Estados Unidos que abran los ojos, hacerle entender la realidad latinoamericana, porque quienes conocemos lo que está pasando en Latinoamérica en verdad, quienes conocemos la idiosincrasia de nuestro pueblo somos nosotros, y ellos están llamados a escucharnos, y si no nos escuchan, bueno, están dando lugar para que ellos mismos sean amenazados, porque el objetivo no es Venezuela, ni Colombia, ni Ecuador, el objetivo es los Estados Unidos, y se comienza a lo que algunos llaman el patio trasero. Bueno, si tú no resguardas el patio de tu casa, cuando te asalten, bueno, ya tienes la casa tomada, y los Estados Unidos está perdiendo en este momento su papel, es el líder de la democracia occidental y de los valores occidentales, y eso le puede costar muchísimo si ellos no logran entender que el papel es precisamente de esa defensa. Y nosotros, nuestro papel es seguir machacando la defensa de los intereses de la libertad, de la democracia, y hacerle entender al mundo que esta gente va por otra orientación muy distinta a lo que significa ser jefe de Estado, a lo que significa ser un gobierno. Les queda muy grande incluso y gobernantes, porque en verdad responden a otros intereses que no tienen nada que ver con la política, con el tema de la república, con el tema de la defensa de los ciudadanos y de los valores de los ciudadanos. No nos queda más que seguir luchando, no desmayar y aferrarnos a los principios. Una última pregunta, José Gregorio, tú como coordinador de formación y que obviamente estás trabajando en todo este tema de las ideas, la formación de venezolanos alrededor del país, incluso fuera del país, ¿cómo es esa república, ¿no? que ustedes se plantean construir? ¿Cómo es esa república? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Te preguntaba, tú en tu rol de coordinador de formación, ¿cómo es esa república, ¿no? con la que uno sueña, ¿no? ¿Cuál es la república que deberíamos o a la que deberíamos aspirar en Venezuela desde el punto de vista de la formación y las ideas que ustedes promueven? Mira, nosotros soñamos con un país de gente libre. Y para ser libre no se requiere que el Estado te esté dando dádiva, sino que te capacite. Que cada ciudadano tenga la facultad, de acuerdo a su capacidad, de lograr todo lo que le dé la gana. Es decir, en defensa de la autonomía del ser humano. Justicia, igualdad, pasa por libertad. No hay justicia, no hay igualdad si no existe libertad. Y para que haya libertad, tenemos que tener ciudadanos responsables, ciudadanos formados, y allí juega un papel muy importante la educación. Por eso es que cuando yo escuchaba ayer María Corina en un acto en Chacao diciendo que aquí en Caicara tenemos para lanzar un cohete y es más rápido para que llegue al espacio,
Bueno, vemos una persona que está clara en lo que hay que hacer. Cuando dice que aquí tenemos agua para producir energía verde, bueno, eso es lo que entusiasma a uno para la lucha, porque esa nueva república debe estar constituida precisamente por hombres que abracen la libertad, que formen ciudadanos y que le enseñen a querer a la república y además tener claro lo que son los valores de la democracia. Nosotros desde 20 Venezuela, justamente desde la coordinación de formación, lo que estamos haciendo precisamente, formar esos políticos desde esa visión nietzscheana, pudiéramos decirlo, del hombre que se autocorrige, el hombre que comienza cambiando internamente para tener claro que después que ese cambio se logre, puede entonces impulsar esas ideas a la humanidad. Nosotros de 20 Venezuela estamos formando ese liderazgo consciente de los 100 años de desgracia que ha vivido nuestro país, porque no solamente son 23, se suman hasta ahora pues todos esos gobiernos que han inspirado en el papel de la dádiva, tratando de comprar conciencia y mantener una sociedad sometida. Nosotros buscamos es liberar al ser humano, y no hay la única manera de liberar al ser humano, al individuo, es formándole y preparándolos para la libertad. Y como dice Amartya Sen en su tema del desarrollo de la libertad, posible la libertad cuando tú capacitas al ser humano para que sea libre, es decir, darle las herramientas para que sea y se desarrolle autónomamente en lo que quiera y pueda tener, no que el gobierno le dé una casa que él quiera construir, que quiera comprar o que quiera hacer a su gusto, tener todo lo que él se imagina que pueda tener, porque es un hombre que tiene las condiciones para alcanzar. Ese es el país que estamos formando desde 20 Venezuela, y esos son los políticos que estamos formando en nuestra institución, en nuestro partido. Y yo agregaría, José Gregorio, ya que este programa se llama Liberalmente, que es una república liberal, ¿no? Y creo que no hay mejor momento para asentar un movimiento o unas ideas como las que profesamos que ¿no? Un momento de oscuridad donde sabemos y donde vamos a saber lo que ya más nunca vamos a permitir, ¿no? Porque ya lo vivimos y lo padecimos, y esa libertad es precisamente la que hoy nos mueve. Y justamente en otra entrevista conversaba con alguien y le decía, bueno, es que la libertad es ese destino que uno probablemente, en mi caso, que soy un poco más joven, no conoces, pero que has visto en fotos y que te encanta y te enamora, y que probablemente tú sabes que te va a gustar, ¿no? Bueno, y esa libertad es precisamente por la que trabajamos todos los días. Yo te tengo que despedir ya, José Gregorio, no sé si querías decir algo más, pero me quedan 2 minutos. Sin duda, Claudia, nosotros tenemos un compromiso con la historia. Hoy justamente se cumple un año de la muerte de Juan Germán Rocio, un líder civil de nuestra independencia y de los valores de la libertad, porque la República de Venezuela nació como república liberal. Nosotros tenemos un compromiso con los padres fundadores de la construcción de esa república liberal democrática que ha estado en un vaivén en casi 300 años. Nos toca a nosotros entonces concretar esa ilusión, esa pasión, esa visión de los padres fundadores, haciéndole honor a Juan Germán Rocio cuando escribió esa gran obra, El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Nosotros nacimos para ser libres y abrazando la libertad. Así es, bueno, y eso se hace desde ya. Además, te lo digo yo orgullosísima que soy del municipio de Juan Germán Rocio, del estado Guárico. Así que nada, te mando un abrazo, José Gregorio, te agradezco por estos minutos que dan para mucho más, pero que ha sido súper apasionante. Así que nada, José Gregorio Contreras, él es coordinador de formación de cuadros en 20 Venezuela y doctor en ciencias políticas. Gracias por estos minutos. Gracias a ti, ha sido verdaderamente un placer. Muchísimas gracias, y con esto ahora sí nos despedimos y agradecemos como siempre a Javi Vizcayes, a Perfect Hair y al Paraíso Dental por toda la ayuda en este contexto, y también a nuestros amigos y a ustedes que están conectados como siempre a nuestra señal de Radio Caracas Radio. Nos vemos el próximo jueves aquí en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.